universos paralelos o realidades paralelas o dimensiones paralelas. Y si eso es realmente real o es solamente fruto de nuestra imaginación. Eso es lo que vamos aquí a explorar. Bueno, para quien aterriza en este video y no sabe quiénes somos, pues me presento. Mi nombre es Andrés León y esto es The Live Surfing Show, una serie de episodios en vivo que he venido transmitiendo este año para brindarle a las personas información en cuanto a mayor conciencia, que sepan quiénes somos en primera instancia, a nivel interno, a nivel de nuestra esencia, de nuestra alma, y también para qué estamos aquí, en este mundo, en esta realidad precisamente. Yo hoy comparto escenario aquí con mi hijo mayor. Saludos, dice César. Gracias, César, por estar aquí. Nos dice, saludos, este tema es uno de los mejores. Me sucedió un sueño que sentí tan real. Al momento de levantarme no tuve duda de que existe un mundo completamente real y existente en otro plano. Ah, bueno. Por ahí Sí. vamos, por ahí vamos. Muy bien, gracias, César, por aportar. Y bueno, ya que están conectándose desde tan temprano en la transmisión, pues interesante que podamos hacer como esa dinámica, ¿no? De que nos aporten, pues vamos aquí hablando al respecto de lo que nos vayan aportando y también Sí. compartimos lo que para nosotros significa estos temas de las realidades paralelas. Sí, bueno, y tomando como base esta película. Entonces, si quieres, hijo, A coméntame esa ver, película de qué trata. ¿cómo digo para no decir spoilers? ¿No? A ver, pues, a ver, básicamente es una película em, de caracteres de China, ¿no? Es como... Pues los Los protagonistas protagonistas son chinos, son aunque se chinos. desarrolla en Estados Unidos. Ah, ok. Y pues entonces hay una señora que es la protagonista, ¿no? Sí, Y básicamente vive como una vida muy cotidiana, ¿no? Como muy acelerada, empieza la película acelerada, ¿no? Es como una mucho, vida muy con mucho ocupada, mucho estrés. estrés, ajá. Sí. Y entonces, de un momento a otro, o sea, empieza como muy normal la película y luego se vuelve como surrealista, ¿no? Empieza como a volverse un poco como Matrix, ¿no? Un poco así como que, como rara, ¿no? Entonces, eh, es que no quiero spoilear, no sé cómo explicar una película sin spoilear nada. Spoiler significa como que les da adelantos de la película que luego dicen, ah, ya para qué no la vemos, ya nos la contaron. Sí, sí, yo no vi sinopsis bien, entonces no sé. Bueno, entonces básicamente en la trama se muestra que esta señora, de quien nos comenta Denis, empieza a vivir o a darse cuenta más bien de que existen unas realidades paralelas y que esa vida muy rutinaria de estrés, básicamente ella trabajaba en una lavandería en Estados Unidos con su esposo y su hija, pendiente de los clientes, del dinero, de pagar los impuestos, bueno, esa vida era que ella creía que era toda su vida, se da cuenta de que era una sola posibilidad dentro de muchas otras posibilidades de vida que ella pudo haber tenido o que tal vez está viviendo al mismo tiempo. Es que eso es lo Mm, interesante. No es que esta vida es la real y las demás quedaron como en posibilidades netamente, sino que ella se da cuenta de que esas otras posibilidades de vida existen también y que podía irse de una a otra. Era lo interesante de la película. Podía saltar. O podía implementar, digamos, conocimientos de otra Ah, vida a sí. la vida de ella. Podía extraer Extraer, conocimientos sí. de una de sus vidas paralelas e incorporarlos en la vida que ella quería. Pues, o sea, simplemente se enriquecía de esas experiencias o conocimientos que iba adquiriendo en las diferentes vidas. Entonces es interesante. En mi concepto fue bien elaborada la película porque la misma forma en que la película lo construyen, como bien decías al comienzo, es como rutinario, como normal, una película normal y de repente se vuelve surrealista porque precisamente empieza a abrirse esta trama de múltiples realidades. Entonces, lo que me parece interesante y que ya empieza a tocar con los temas que manejo aquí en mi canal es que la forma en que esta señora podía contactar con sus otras realidades era a través de la mente, o sea, enfocándose e imaginando precisamente. Ese es Mm, el momento clave. Y quien le ayudaba a hacer eso era su propio esposo, de pero otra realidad. desde otra realidad. O sea, en la realidad la normal, digámoslo así, donde ella era
una dueña de una lavandería, ahí su esposo era alguien a quien ella inclusive menospreciaba un poquito, ¿no? Porque no le daba mayor importancia, que era alguien así, como que O no sea, es ella que sentía como que no le ayudaba yo mucho en el siento, yo trabajo. siento que la vida normal, o sea, digamos, la vida que muestran al principio, sería la vida que más personas podrían sentirse como identificadas, ¿no? Como una vida donde ha tomado las decisiones que ya piensa que son las peores y que las ha llevado a la peor posible vida, ¿no? Y que tal Exactamente. vez, y ya ella, eso en la película lo muestra, ¿no? Que a medida que va dándose cuenta de esas vidas donde tomó otra decisión, tenía un éxito entre comillas, ¿no? Tenía Ah. como, sí, o sea, como que, pero luego al final, bueno, no. No va a contar el final porque les dañas la... Pero sí, cada universo paralelo o cada realidad paralela nace cuando se toma una decisión. Eso es algo que yo lo expliqué, lo hablé en un live que hice o en un video que hice ya hace buen tiempo, cuando hablé precisamente de las realidades paralelas. Y o sea, cada vez que llega en tu camino un punto donde tú tomas una decisión importante, ahí ya se ramifica y se crea una realidad paralela. Y empieza a haber alguien que empieza a vivir por la ruta en la cual tú vas y otro que aparentemente no eres tú, pero sí existe ese otro que se fue por esa otra realidad. Sí. Entonces, en la película, una realidad paralela a la que estaba viviendo esta señora de la lavandería era que era cantante, ¿no? Una cantante famosa, exitosa, y en esa otra realidad su esposo era alguien que había hecho bastante fortuna. Mm, La decisión que bifurcó esas dos realidades fue netamente el hecho de ella haberse ido a vivir con él o no. sí. En la realidad que ella se fue con él, ahí fue donde emigraron a Estados Unidos y ahí donde tuvieron que montar la lavandería y se quedaron en esa vida sobreviviendo. Aparentemente mala, ¿no? Sí, sin éxito, Aparentemente, pues muy rutinario en sí. el día a día, el trabajo, y tuvieron su hija, bueno. La otra realidad, ella una cantante súper famosa, reconocida mundialmente, y el tipo sí se fue a Estados Unidos, o sea, simplemente no se casaron, y allá él había hecho fortuna, o sea, se vuelven a encontrar ya cuando estaban ya de edad madura. Porque dice Denis que aparentemente, porque bueno, al final de la película se muestra que, bueno, vamos a contar esa Es que parte. eso lo complica. Yo creo que sí deberíamos contar spoilers porque es que no, no. ¿Si la contamos? ¿Dices? Es que yo no sé cómo uno puede hacer esas. Pues para mí es complicado no No dar dar, una opinión de no, algo que no puedo hablar, ¿sabes? no dar la conclusión. Claro, porque es que o sea, tiene tantas vueltas la película que es como complicado, ¿no? Bueno, antes, bueno, sí, vamos a darles la conclusión, ¿ok? Antes de ir a la conclusión, también quisiera algo que te dije mientras veíamos la película, te dije, uy, estos guionistas parece que hubieran leído el libro de Reality Transurfing, porque en ese libro obviamente se habla de las infinitas líneas de vida, o sea, ese universo de las variantes que mencionaba Dean Celan, y cómo a medida que esas vidas o esas líneas de vida son muy lejanas, la realidad se empieza a tener unos matices cada vez más extraños, digámoslo así. Lo menciono porque en la película había una realidad donde esta señora tenía los dedos como si fueran salchichas. Y era porque así, en esa línea de vida, la humanidad había evolucionado así. Mm. O sea, fruto de una decisión quizás por allá atrás, antes de que fuéramos humanos como tal. Sí. ¿Cierto? Sí, en la película lo Alguno, muestra, de hecho. sí, algún antepasado tomó una decisión y ahí se formó una línea de vida donde ya somos inclusive físicamente distintos. Hay otras condiciones. Entonces, eso también me llamó la atención que se veía ahí en la película. Y bueno, la conclusión para mí es, y es el ah, no, espérate, antes de ir a esa conclusión, porque esa es como la parte chévere de la película. Otro tema que aparece ahí es la hija. El otro tema también que aparece ahí son las agendas, ¿no? Que hay detrás de el simbolismo que representa, por ejemplo, la hija a la Exactamente. señora y cómo representa tal vez la hija el liberalismo, el, esa socialismo, ¿no? O esa manera de ver las cosas de los jóvenes de hoy en día comparado hasta la propia abuelo, ¿no? A la señora y al abuelo, que también hay un abuelo ahí que es más viejo aún y más conservador aún.
y hay un conflicto ahí esa película, pues, de ideales, ¿no? De creencias. Para contextualizarlos, en la película esta señora y su esposo tienen una hija adolescente. Esta hija adolescente se nota que no tiene una buena relación con ella, con la mamá. Y llega con la novia, o sea, tiene una novia del mismo género. ¿Ok? Y entonces eso a la mamá como que lo aceptaba, pero no realmente, porque cuando se le iba a presentar al abuelo, ¿era, no es cierto? Le dijo, ah, sí, es una buena amiga. O sea, no le dijo es la pareja, y eso a la chica la disgustó. Entonces ahí es donde vienen estos temas que mencionabas tú de como de esta agenda del progresista de los jóvenes pues, que están en esta onda. Pero más allá hay un simbolismo sobre lo que la hija representa dentro de la trama de la película, porque entre comillas viene a ser la villana. La villana de la película es la hija. Entonces, ¿cómo tú Ese fue un interpretas eso? spoiler grande, ¿no? Pues sí, ahí Sí, ya les, eso fue un ya, spoiler grande. ya les conté. Porque en la película eso lo mantienen en suspenso hasta buen punto de la película. Bueno, aquí ya se los No, pues yo, avisé. yo sí lo supe desde el principio, Sí. pues era muy obvio, pero pues sí, tal vez no para todo el Pero mundo. bueno, ya que lo contamos, ¿cómo interpretas tú que sea la hija precisamente la villana o la antagonista? Mm, pues yo pienso que es lo que te decía, que hay una batalla con la ideología que la mamá tiene y a la ideología que la hija tiene, ¿sabes? Como que ambas, y eso de hecho lo demuestra la propia manera que la hija como que controla todo y luego se viste así como toda rara y hace así como más liberal. Y yo siento que la mamá como que al principio entra en conflicto con eso y con ella y al final luego es como que más como que va aceptando eso, pues como que ve que no es lo más importante, o sea, que hay algo más importante más allá de esas cosas, ¿siento? Pero la hija, yo siento que al final es eso, como se sentía perdida, siento, como Bueno, perdida y una cosa. como sola, ¿no? En ese mundo lleno de tantas posibilidades y locuras, ¿no? Y es muy parecido a lo que hoy en día viven los jóvenes también, ¿no? De Por ahí va cierta la forma. cosa. Por ahí va la cosa. Porque los jóvenes, y por eso el tema tan simbólico de que sea el hijo, en este caso la hija, el villano o la villana, es porque los jóvenes obviamente vienen con un chip, digámoslo así, más adelantado que el de nosotros. O sea, su mente está más capaz, más capaz su mente de absorber información, y entonces de ir más allá y expandirse en esa comprensión de la vida, del universo. Entonces, álmicamente, digámoslo así, esta señora tenía una buena trayectoria, podemos decir que era un alma vieja, era un alma vieja, tenía una buena trayectoria álmica. Por eso es que llega el marido de otra realidad a decirle, no, es que tú eres quien puede salvar el universo, en comillas, de una villana que posiblemente destruya el universo, y la villana era su propia hija, porque su hija también era un alma vieja y iba más allá, o sea, estaba yéndose a unos confines mentales en ese multiverso de infinitas posibilidades a tratar de comprenderlo todo. Mm, Y en ese afán de comprenderlo todo, crea una dona, ¿te acuerdas? sí, Como una dona que un eso, vacío. sí, simbólicamente representa el vacío, porque es el símbolo del cero, y también la serpiente Uroboros, o sea, que se traga la cola, que cuando la serpiente se termina de engullir a sí misma, desaparece. Ese es el símbolo del vacío, el fin del tiempo. También he hablado en algunos videos. Entonces, ahí, hacia allá se estaba aproximando tu hija. Y entonces llega a esos puntos, digamos, de tanta profundidad en su mente que adquiere como mucho poder mental. Por eso era capaz de ya modificar las diferentes realidades. O sea, se volvió así como un superpower. Pero desde ese vacío, desde esa incomprensión, desde esa nada, desde ese sinsentido, era que se volvía villana la hija. Y así ella la quería llevar a la mamá, en últimas, porque ella al final no la trata de destruir, sino que quería que como que salten hacia ese vacío, como decir, entrégate a la nada, Sí, entrégate a la nada. Y ahí viene ya una historia bonita porque la mamá empieza
trascender todos sus miedos, porque al comienzo era una desconfianza hacia ella misma, como decir, no, pero como yo de donde yo poderosa, empieza a adquirir cada vez más confianza en sí misma, yendo a recordar esas otras historias de su vida, y entonces se da cuenta que álmicamente sí era alguien con poder, o sea, con sabiduría, con conocimiento. Si bien humanamente no, humanamente era la dueña de una lavandería, pero álmicamente sí tenía ese poder. Y entonces se da cuenta que hay una historia álmica con su hija. Álmicamente quiere entonces ya salvar a su hija, salvarla. Y llega a un punto en la trama donde ya la hija ya se va a lanzar al vacío, un agujero negro, se va a lanzar allá y ella no, agarrándola, y a ella la agarraba el esposo y el esposo la agarraba el abuelo. Ahí se ve también simbólicamente como los clanes, o sea, la familia ahí sosteniendo que no nos vayamos al vacío. Mm. Pero Y sí, al, pero y al también... final, Dale, termina. yo termino esta parte de la hija para que luego, y al final la suelta, que también es un acto simbólico. Mm. Al final ella dijo, bueno, o sea, acto de amor, si te quieres ir allá hacia el vacío, es dejar ir, soltar. Y deja que la hija se vaya por ese agujero negro. Y lo que pasa de ahí sí no les voy a contar, pues voy a dejarles algo de inquietud para que se miren la película. Lo que voy a decir era que Dime. siento que al final... Es que yo no sé si es como cliché, porque es que como que termina como que el amor es la solución de todo. ¿Qué tan No, cliché es eso? no sé, pero te digo, es que, o sea, me pongo a pensar y es como que... Es que por eso yo siento que como que de cierta forma me decepcionó un poco la película. Que yo siento que como que uno empieza relativamente bien, o sea, como que te intriga, o sea, como que como que qué está pasando porque hay muchos giros al principio, ¿no? Pero luego al final siento que se va volviendo cada vez más obvia. Eso es lo que yo digo. Y desde el punto de vista de película, Ujú. a uno no le gusta pues saberlo cómo va a terminar el final. Entonces, Rápidamente viste, y el desenlace va a ser así. yo creo que uno se lo podía oler desde las últimas partecitas, ¿sí? No digo, y eso no le quita que sea simbólico, no le quita que sea un final así chévere, pero desde el punto de vista, digamos, desde una película buena. Pudo haber sido más, Porque más mira, profundo. por ejemplo, otro ejemplo de una película, por ejemplo, la del Guasón, Joker, Ujú. con Joaquín Phoenix. Yo siento que esa película no fue tan predecible al final. Al final yo siento que dio un giro más interesante cuando estaba en la entrevista ahí en televisión. Cuando lo mata el presentador. Sí, o sea, pero te digo, crea una tensión y es como que uno no sabe qué va a pasar, ¿sí me entiendes? Es más desde el punto de vista de una película, ya hay que simbolice algo, pues no simboliza nada, pero pues digamos que volviendo a esta película, la otra, esta del viajes en el tiempo y en el multiverso, siento que sí pudo tal vez haber sido menos cliché un poco el final, ¿no? Un poco menos... Porque, bueno, vamos a la conclusión que les dije, porque a lo cual se refiere Denis como cliché. Al final sí, es el amor lo que permite, digamos, que el universo no se destruya. El amor. El amor, el amor de la madre hacia su hija y luego el amor del esposo hacia la señora. Porque ella se da cuenta, la señora precisamente, de que esa vida paralela de éxito, donde ella era una cantante famosa y donde Ah, él sí, era un magnate, era una vida vacía. también. Pues no, también no, o sea, es así. No, y lo que le dice también que en cualquier vida ella hubiera escogido estar con ellos. Sí, O se hubiera escogido, mejor dicho, la vida aparentemente al principio que se veía aburrida y estresante, sí. a cualquier otra vida que tuvo aparente éxito, pero estaba tal vez vacía, Había ¿no? menos amor. Había menos amor. Había sí, sí, sí. O sea, en la vida más aburridora, entre comillas, era la vida donde más amor ellos habían podido experimentar. Y eso lo viene a sentir esta señora al darse cuenta todos los actos de amor del esposo a quien ella menospreciaba, acompañándola y en todos los momentos, durante todo ese proceso desde que se unieron, ¿no? Que emigraron a Estados Unidos, que montaron su negocio,
que pasaban las dificultades económicas, cuando nació su hija, como él ahí siempre estuvo pendiente de ella, y él estaba cansándose de ese menosprecio de ella, porque ya tenía la solicitud de divorcio lista y estaban ya para separarse, Sí. y ella alcanza a darse cuenta de eso. Muchas gracias a todos, un abrazo, Que traigas aquí la Biblia. bendiciones. No, yo sí soy devocional, así que es lo que tú dices de Dios, o sea, esa conexión con Dios, eso es fundamental. Sí, sí. Entonces, eso es lo que comparto aquí. Bueno, estaremos viendo en un próximo episodio, queridos. Bye bye.